El Señor les bendiga. Aquí estamos entonces una vez más, hermanos, a la luz de las Escrituras. Gracias al Señor porque podemos amanecer con vida. Gracias al Señor porque tenemos la bendición de poder ir conociendo cada día al Señor. Les invito, hermanos, entonces a participar de este tiempo de alabanza, este tiempo de honrar, de glorificar su nombre, pero a través de la palabra. No vamos a cantar, no vamos a orar, dedicarnos a la oración, solo vamos a dedicarnos a estudiar la palabra en este minuto, en este tiempo, en estos segundos que vamos a estar juntos. Bien, yo quiero, hermanos, ya estamos metidos en otro libro, que es Primera de Juan, capítulo 1, hermanos, ¿no? Yo les quiero motivar, hermanos, de que ayude a compartir, mándelo a un lado, a otro, algunas personas que usted esté discipulando. Está todo bastante, hay hartos libros ya hechos, realizados de esta manera. Yo solo quiero hacer un aporte para ustedes, apoyarle, así como tantos maestros y predicadores que hacen el trabajo como corresponde. Y damos gracias a Dios por ellos. Yo también doy gracias a Dios por los comentarios que he podido observar. Tanto hombre que dedicó su vida, hermanos, a hacer comentarios muy bonitos, muy lindos, donde logramos sacar un poco de comida ahí a la Escritura. Gracias a Dios por ellos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, pero sobre todas las cosas, en lo que es práctico, hermanos, en lo que es la vida práctica. Una Biblia escuchada, en este caso leída, si no se aplica a la vida del ser humano, la verdad es que es palabra muerta en realidad. La palabra se hace viva en nosotros cuando nosotros la llevamos a la acción. Amén. Así que esa es nuestra principal motivación, accionar entonces lo que escuchamos, lo que podemos hablar, lo que podemos escribir, poner en práctica. Así que, hermanos, yo estoy entonces empezando con Juan, Primera de Juan, y vamos a ver el capítulo 1, ¿ok? ¿Les parece el capítulo 1 entonces? Vemos que sabemos que el que escribió este libro fue Juan, uno de los 12 discípulos originales, ¿no es cierto?, de Jesús, y es probable que fuera el discípulo a quien amaba profundamente Jesús, ¿ya? Y que junto con Pedro y Jacobo, ellos llegaron a tener una relación muy especial con Jesús. Y también se dice y se cree que fue escrita más o menos entre los años 85 y 90. Ese no está muy claro el año en el cual fue escrito total y absolutamente. Y fue escrito desde Éfeso, hermanos. Entonces, antes de que Juan estuviera exiliado ya en la isla de Patmos, eso fue antes, ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate los contextos. Antiguamente, hace más o menos en el año 70, usted sabe perfectamente que Jerusalén había sido destruida, y así que fíjese cómo estaba la cosa, y los cristianos fueron esparcidos por todas partes, por todos lados, ¿no? Por todo el imperio, podríamos decirlo así. Y entonces, en el tiempo en que Juan escribe, ya el cristianismo ya existía por varias generaciones o un par de generaciones, ¿no? Y obviamente había enfrentado y había sobrevivido persecuciones tremendas, muy severas. Entonces, el problema principal ahora, que eso lo estuvimos viendo en la clase anterior, el problema principal que estaba ya enfrentando, ¿no es cierto?, era la pérdida de consagración. Y yo le llamé también en la clase anterior, le llamé como estaban siendo seducidos a errores doctrinales, errores graves, hermanos, que estaban pasando ahí entonces. Así que ya no estaban esas persecuciones, ¿no es cierto?, que eran terribles para muchos de ellos, y también para muchos de ellos era una inyección, ¿no es cierto?, de búsqueda más profunda, más intensa con el Señor.
¿Ya? Entonces muchos creyentes se conformaban, fíjate, a las normas de este mundo y no se mantenían firmes en Cristo y obviamente transigían su fe, ¿ya? En su fe ellos les costaba mantenerse y obviamente aparecen este grupo de falsos profetas o falsos maestros que eran muy numerosos en aquella época y aceleraron, ¿no es cierto?, el deslizamiento de la iglesia. Así que como les comentaba, más o menos ya en el año 100 ya no estaba ese entusiasmo, esa fuerza, esa luminosidad de la primera iglesia. Y obviamente, hermanos, vemos cómo Juan escribió esta carta para poner entonces a los cristianos otra vez en el camino. O sea, en la línea correcta, en la línea precisa. Y obviamente mostrándole cuál era la diferencia, hermanos. La diferencia entre la luz y las tinieblas. O sea, en el fondo, hermanos, la idea era entre la verdad y el amor. Había que observar la diferencia y obviamente lo que hace es animar a la iglesia a crecer, ¿no es cierto?, en un amor que fuera genuino para Dios y no solo para Dios sino que también para los demás y obviamente también escribió para asegurarles a los creyentes que eran de verdad, a los que eran verdaderos, que poseían vida eterna. Y el hecho de tener a Cristo era poseer la vida eterna y para ayudarles a conocer, ¿no es cierto?, que su fe era genuina. Entonces, esta es la carta y vean si su fe es real, es tal como lo que yo estoy mencionando acá. O sea, de modo que pudieran disfrutar, ¿no es cierto?, de todos los beneficios de ser hijos de Dios verdaderos. Entonces, Juan abre entonces su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio. ¿Te recuerdas? En Juan, digamos. Ya lo hace de la misma manera y dice, hermanos, que cuando habla del verbo de vida, ¿ya? Y recalcando que Cristo era el verbo de vida y que es eterno y que Dios vino a la tierra, ¿no es cierto?, como hombre, ¿ya? Y que Juan, fíjate, fue un testigo personal, un testigo fiel, ¿no es cierto?, observó la vida de Jesús y estaba convencido y absolutamente seguro de que Jesucristo es el que ofrece la luz y la vida. Entonces, como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de él. O sea, los lectores de esta carta no habían visto ni habían oído a Jesús, pero podían confiar en que lo que Juan escribió era una verdad. Entonces somos como esa segunda y tercera generación, ¿no es cierto?, de cristianos, aunque no hemos visto, no hemos oído, no hemos tocado a Jesús, en este caso en persona, tenemos los relatos de los testigos del Nuevo Testamento, ¿ya? Y podemos confiar en que ellos expusieron, hermanos, la verdad acerca de Él, la colocaron en forma correcta y precisa. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto, ¿no? Y en este caso vemos entonces que Juan, ¿no es cierto?, escribe acerca de tener comunión, hablaba él, acerca de tener comunión con otros creyentes, ¿no es cierto?, no solo una comunión con el Señor, sino que también podían tener una comunión con los otros creyentes, y habían 3 pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Primero, debían estar cimentados en el testimonio de la palabra de Dios. Lo primero era cimentados en el testimonio de la palabra de Dios, y sin esa fortaleza fundamental era imposible la unidad. Y lo segundo, hermanos, es mutuo, o sea, y depende de la unidad de los creyentes, ¿ya?
En tercer lugar, debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. Debía renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. Entonces, y Dios haciendo la obra día a día. Entonces, la verdadera comunión combinaba, ¿qué cosa? Combinaba lo social y combinaba también lo espiritual. Y obviamente se logra solo mediante una relación viva con Jesucristo. Y eso es lo que anhela y motiva, en este caso, Juan ahí. ¿Ya? Y vemos, hermanos, cómo la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Obviamente las tinieblas, ¿qué cosas representaban? Las tinieblas representaban el pecado y lo perverso. Cuando hablábamos de que decir Dios es luz, significa que es perfectamente santo y que es perfectamente veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. Entonces la luz también se relaciona, hermanos, con la verdad, y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno, sea malo. Entonces, en las tinieblas, hermanos, lo bueno y lo perverso parecen iguales. ¿Se fija el detalle? Entonces, hermanos, en la luz es fácil notar su diferencia, así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, ¿cierto? El pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Entonces, si queremos tener una relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso, porque a veces tenemos un estilo de vida muy pecaminoso y pareciera que no hay arrepentimiento en muchas de nuestras acciones. Entonces, y aquí y Juan deja muy claro, es una hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. Eso no puede ser, o sea, es imposible. Entonces, Cristo, hermanos, pondrá al descubierto y obviamente juzgará tal simulación. Entonces aquí Juan confronta la primera de las tres afirmaciones de los falsos maestros, ¿ya? Cuando ellos decían que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en las tinieblas. Entonces los falsos maestros, hermanos, que pensaban que el cuerpo era malo y no tenía valor, representaban dos enfoques de la conducta, ¿no? Insistían en negar los deseos del cuerpo mediante una disciplina estricta, ¿cierto? Y aprobaban la satisfacción de toda lujuria física, porque el cuerpo, después de todo, iba a ser destruido. Entonces, es obvio que la segunda opinión era mucho más popular. Y aquí Juan expone, ¿no es cierto?, el error de llamarse cristiano y seguir viviendo en la maldad, en la inmoralidad. Así que, hermanos, y eso lo deja claro Juan ahí, primera de Juan. No podemos amar a Dios y coquetear con el pecado, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces, hermanos, yo quiero hacer aquí un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy día, o por lo menos lo que vamos a enfrentarnos con Juan en general, primera de Juan. Como dije, los falsos maestros era un gran problema de aquella época. Y obviamente no había un Nuevo Testamento completo, por ejemplo, al que los creyentes pudieran referirse. Entonces, muchas iglesias cayeron presas de esta gente que enseñaban sus propias ideas y avanzaban, ¿no es cierto?, como líderes. Entonces, Juan escribió esta carta para dejar las cosas muy claras, ¿ya?, sobre algunos temas muy importantes y particularmente en relación, ¿no es cierto?, con la identidad de Jesucristo. Entonces, debido a que la carta de Juan trataba sobre los conceptos básicos de la fe en Cristo, ayudó a sus lectores ¿a qué cosa? Ayudó a sus lectores a reflexionar honestamente sobre su fe, y obviamente a nosotros nos va a hacer lo mismo. Hay que aprender a reflexionar sobre nuestra fe con mucha honestidad, ¿no es cierto? Y le ayudó a responder la pregunta, ¿no es cierto? ¿Somos verdaderos creyentes? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que le dijo a esos lectores de aquella época. ¿Ustedes son verdaderos creyentes? Entonces Juan les dijo que podían saberlo al mirar sus acciones. Claro, entonces si se amaban unos a otros, por ejemplo, si se amaban unos a otros, eso era una evidencia, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios en sus vidas. Pero si vivían discutiendo, peleando todo el tiempo, o eran egoístas, o hablaban mal unos de otros, no se cuidaban unos a otros, entonces estaban traicionando
que de hecho, ¿qué cosa? Estaban diciendo, la verdad es que nosotros no conocemos a Dios. ¿Ya? Y eso no significa que tuvieran que ser perfectos, porque eso no es posible mientras estemos aquí en vida. Entonces, de hecho, Juan también reconoció que creer implicaba, ¿qué cosa? Admitir nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. Entonces, depender de Dios, hermanos, para que nos limpie de la culpa, ¿no es cierto?, es fundamental. Y además debemos de admitir nuestros errores ya contra las demás personas y admitirlas y enmendarlas. Esa sería la clave. Entonces fue otra parte muy importante de conocer a Dios. De hecho, esta palabra aparece muchas veces, alrededor de 13 veces, conocer. No tanto un conocimiento intelectual, sino de tener una experiencia con el Dios vivo. Entonces, hermanos, lo que voy a hacer ahora es... voy a ir entonces al primer capítulo, en este caso voy a detallar algunas cositas del primer capítulo, ¿ya? Primero vamos a notar lo siguiente. Bueno, vemos, hermanos, que la mayoría de la gente entiende que las cosas más importantes de la vida no son las cosas en sí, sino las relaciones que tenemos. Y de hecho Dios ha puesto, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros ese deseo de relacionarnos. Él mismo se relacionó con otras personas, pero principalmente Él anhela que encontremos ese deseo de establecer una relación con Él. Entonces, en esta singular carta, Juan nos dice la verdad en cuanto a las relaciones, ¿ya? Y nos muestra cómo establecer relaciones reales para ahora y para la eternidad. Entonces, Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estos son los primeros 2 versículos. Entonces, el principio al que se refiere Juan, hermanos, no es el principio de este mundo o el principio de la creación, ¿ya? Es el principio de Génesis, ahí 1.1 y Juan 1.1, el principio que había antes de que nada, digamos, cuando lo único que existía era Dios. Entonces, el principio de Génesis 1.1 es sencillo, digamos, es sencillo. En el principio Dios creó, en este caso, los cielos y la tierra, ¿ya? Entonces, el principio de Juan, que dice 1.1, es muy profundo. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, Juan nos lleva a este tiempo, ¿no es cierto?, en la eternidad del pasado, para encontrarnos con aquel quien era desde el principio. O sea, el Señor al cual ustedes creyeron y creen, siempre ha estado, siempre ha existido. Entonces, de quien quiera o lo que fuera que haya escrito Juan, se refiere a que es eterno, se refiere a la eternidad. Por lo tanto, se refiere a Dios. Todo lo que es eterno, ¿no es cierto?, tiene que ver con Dios, ya que Él existe desde antes, ¿no es cierto?, antes que nada, y es la fuente y la base, ¿no es cierto?, de la existencia de todas las cosas. Entonces, cuando habla, ¿no es cierto?, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, esto indica, hermano, que este ser eterno, que era desde el principio, como dice la palabra, vino a la tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Juan, entre otros, porque habían otros también, habían experimentado personalmente aquel que era eterno, ¿ya? Entonces, no pronunciamos nada por rumores, decía en el fondo. Nada por tradición, nada por conjetura. Hemos tenido completa certeza de que todo lo que escribimos o lo que estamos escribiendo y predicamos, ¿ya? En este caso, la idea de quién Juan habla, o en este caso, o de quién había escuchado audiblemente, o de quién había visto físicamente, o también lo había estudiado con intención, cuando dice que lo hemos contemplado, y tangiblemente tocado, cuando dice palparon con nuestras manos, obviamente iba a tener implicaciones enormes para aquellos que estaban leyendo
la carta, digamos. Entonces las implicaciones eran muy fuertes, eran muy enormes, porque Juan dijo que este Dios eterno se hizo accesible ya al hombre de una manera muy elemental y una manera en la que todos se pudieran relacionar. Claro, todos podemos llegar a relacionarnos con el Señor. Entonces, aquel eterno que puede ser conocido, el mundo griego pensaba de otra manera. ¿Te acuerdas cuando dice al Dios no conocido? Porque en el fondo los seres humanos no podían relacionarse con la deidad, estamos hablando de los griegos. Pero en el caso de la palabra o del cristianismo, aquel, ¿no es cierto?, que puede ser conocido y se ha revelado a sí mismo a nosotros. Entonces las implicaciones eran enormes porque prueban que las palabras de Juan tienen una evidencia testimonial de peso, digamos. Claro, porque él lo vio, él lo tocó, él lo contempló. Entonces él no habló de un mito, ni tampoco contó un ingenioso cuento. Él cuidadosamente, hermanos, cuidadosamente estudió a aquel que es eterno y sabía de quién estaba hablando. Así que, y bueno, eran enormes. ¿Por qué? Porque desenmascara, ¿no es cierto?, a engañosas enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias, como ya les he comentado varias veces, para que ustedes no se olviden del detalle, ya que era muy popular en aquella época, que era el gnosticismo, con G al principio, gnosticismo. Entonces, parte de la enseñanza del gnosticismo era que aunque Jesús era Dios, ya no era realmente un hombre físico, sino algo así como un pseudo fantasma, ¿ya? Pero Juan dice, no, están equivocados, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo estudié, yo lo toqué. ¿Te fijas cómo refuta esa enseñanza, hermanos? Entonces Juan identificó a este ser que existía eternamente, que le llama el verbo de vida, le llama a él, ¿no? Entonces, ¿quién estaba físicamente presente con Juan y con otros? Porque estaba con varios más. Entonces, hermanos, entonces la idea del logo, cuando habla del verbo, porque acuérdate que Juan son del mismo autor, obviamente, y él nuevamente enfatiza esta enseñanza. La idea del logo, en este caso del verbo, era importante para Juan y para el mundo griego y judío de su tiempo, ¿no? Para el judío se usaba la expresión, la palabra. Ahí usaban la palabra para referirse a Dios, porque sabían que Dios se revelaba a sí mismo en su palabra, porque Dios, por eso digo yo, el interés a estudiar la palabra debe crecer, debe crecer, porque Dios se revela a través de su palabra. Mucha gente espera que le hable tal persona, que hable allá, que hable aquí, una experiencia mística. Hermanos, no, vaya por la palabra. Él se revela a través de la palabra, ¿no es cierto? Entonces vemos, hermanos, que para el griego, durante siglos, sus filósofos habían hablado del logos, sí, ya, la base de la inteligencia y organización en el universo, o la razón esencial que controla todas las cosas. Entonces es como si Juan dijera a todo el mundo, este logo del que han estado hablando y escribiendo por siglos, bueno, nosotros los hemos escuchado, nosotros lo vimos, nosotros lo estudiamos, nosotros lo tocamos. Así que Juan le dice, permítame hablarles de él. Eso es lo que hace. Entonces, la vida fue manifestada. O sea, la vida, hermanos, es decir, fue realmente física. ¿Se fija? Física. O sea, Juan testificó solemnemente como un testigo, hermanos. Un testigo ocular, lo hemos visto, y testificamos. ¿Ya? Y este era el caso. Y este, como dije, no era un cuento de hadas, no era un cuento raro por ahí, era real, y Juan nos explica como un testigo, ¿no? Entonces, cuando dice la vida eterna, la cual estaba con el Padre, entonces al llamar a Jesús la vida eterna,
Juan no solo estaba recordando las palabras de Jesús que aparecen en Juan 5, en Juan 6, 11 y 14, 6, por ejemplo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ya repitió esta idea, las repitió expresada en estas primeras palabras que él ya había dicho en Juan. Entonces es interesante leer Juan, porque en el fondo Juan lo que hace es mostrar de que que Cristo es Dios, ¿sí? La divinidad de Dios, y que es eterno. Entonces, hermanos, podemos afirmar que las personas son eternas y que la palabra de Dios es eterna, pero decimos esto entendiendo que nos referimos a eternos en un sentido futuro. Entonces nunca perecerán, siendo inmortales, ¿cierto? Sin embargo, las personas no son eternas en tiempo pasado, es decir, que algo es eterno en tiempo pasado, es decir, lo mismo de Dios o la palabra de Dios. Él es pasado, presente y futuro. Entonces la existencia eterna de Jesús incluso es declarada también en Miqueas, capítulo 5. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Entonces aquí la palabra eternidad aquí literalmente significa más allá del punto de desaparición. Eso es eternidad, ¿no? ¿Ok? Más allá del punto de desaparición. Entonces dice: la cual estaba con el Padre. Y esto se refiere a la relación eterna entre el Padre, el Hijo. O sea, existía una relación de amor y compañerismo entre el Padre y el Hijo. Entonces Jesús se refirió a esto en Juan 17, 24. Dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces esta relación eterna está descrita claramente, hermanos, en las Escrituras, pero también podríamos entenderlas como simple lógica. Si Dios es amor y Dios es eterno, entendemos que un amor en aislamiento no tiene sentido. O sea, el amor necesita un objeto. Entonces, así como hubo un tiempo en que nada había sido creado, también existió un tiempo, hermanos, un tiempo en el que el único amor en el universo era entre los miembros de la Trinidad, digamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, dice: estaba con el Padre, y esta palabra indica, hermanos, que este ser, el cual es eterno, y es la vida eterna misma, es distinto al Padre. Entonces Juan edifica el entendimiento de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces, que existe un Dios en tres personas, iguales en una y asimismo distintas. Iguales en una y asimismo distintas. Entonces, la Biblia une los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera que es inimaginable para otras personas. O sea, no podemos decir: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nunca diríamos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel. No podemos. O sea, imposible. Y podríamos decir, o en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro. No se puede. Entonces vemos, hermanos, que luego en el versículo 3 ya hay una invitación a relacionarnos. Dice: los que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí vemos, hermanos, que el propósito de esta declaración de Juan con relación a quien es eternamente existente y físicamente presente, se refiere a Cristo. Entonces se refiere a palabra de vida, quien es Dios, ¿ya? Y sin embargo, distinto, como dije, distinto al Padre, ¿ya? Es atraer a sus lectores a una relación. Esa es la idea de Juan, traer a sus lectores a una relación tanto con el pueblo de Dios, o sea, con los que están a mi lado, como con Dios mismo. Entonces, y aquí Juan es muy categórico en esto, hermanos. O sea, podemos disfrutar de esta relación aun cuando no entendamos todos los aspectos de la Trinidad, porque a veces no lo entendemos totalmente. Por ejemplo, si usamos nuestros ojos
aunque no conozcamos el detalle de cómo funcionan, pero usamos nuestros ojos. O del mismo modo puedes conocer a Dios y creer en Él como se ha revelado, aunque no entienda todo sobre su persona o sobre su naturaleza. Pero sí hemos creído que Él es real. ¿Ya? Y aquí hay una palabra, hermanos, que es interesante mencionarla, que habla de la comunión. Esta de la comunión, la idea de la comunión es una de las palabras muy importantes de la carta de Juan, y de hecho es una antigua palabra que muchos de nosotros conocemos, que es koinonia, y habla de compartir, habla de una comunión, de una conexión, ¿ya? Y una vida en común. Eso es lo que habla la koinonia. Entonces, habla de una relación con otra persona que está viva, ¿ya? Que respira, que comparte, que es amorosa. Y aquí, hermanos, esta es una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento. Y se puede libremente, ¿no es cierto?, que su grandeza es creada por la riqueza de la palabra, la cual es empático. La palabra, fíjate, griega para koinonia, deriva de una palabra, fíjate, que es koinos. Koinos, que literalmente significa común. ¿Ve? Común. O sea, en el sentido de ser compartido por todos. Eso lo dice Morgan. Ahora, el uso de la palabra en Hechos 2:44, ¿ya? Todos los que habían creído estaban juntos, mire, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, la palabra común, entonces, ya la antigua palabra es la antigua palabra griega koinonia. ¿Te fijas? En común. ¿Ok? Entonces, aquellos que tienen comunión unos con otros son quienes comparten los mismos recursos, ¿sí? Por eso es que es importante la iglesia, por eso es que es importante sus hermanos. Están unidos por las mismas responsabilidades, ¿ya? Y la idea es casi abrumadora cuando se aplica la relación que los creyentes tienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre, su Hijo Jesucristo y todos los creyentes tienen todo en común. ¿Te fijas? Todo en común. Entonces, todos los recursos de cada uno en esta maravillosa relación, ¿cierto?, están a la disposición de los otros. Por eso es que ellos, en la primera iglesia, que yo digo, bueno, por circunstancias, por la cultura y por todo lo que ellos vivían, difícil que vivamos lo mismo. Pero sí debemos volver a la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido de ese corazón que tenían. Cómo comprendieron esto ellos. Por eso ellos se desprendían de todo, porque decían, lo mío es de tuyo. O sea, yo puedo compartir lo que tengo a cualquiera que tenga necesidad. ¿Entiendes? Entonces, increíble, hermanos, que esta sencilla y audaz declaración significa que uno puede tener una relación con Dios. ¿Ya? Esta idea, de hecho, iba a sorprender a los lectores de Juan. Y debería sorprendernos a nosotros también, porque la mentalidad griega reconocía altamente la idea de la comunión. Claro, la tenía clara, pero era restringida a los hombres. La idea de una relación íntima con Dios era totalmente revolucionario para el mundo griego. ¿Te fijas? Entonces, es interesante, hermanos. Ahora, hermanos, vemos entonces que Jesús inició este tipo de revolución entre los judíos, cuando los invitó, ¿no es cierto?, a los hombres a dirigirse a Dios como Padre. Mateo 6:9. Entonces, realmente podemos tener una relación viva con Dios, el Padre, y con Jesucristo. Y Él puede ser no solo nuestro Salvador, sino que también nuestro más cercano amigo. Así que, siendo honesto, para mucha gente esto no es muy atractivo, y a veces porque ellos no saben quién es Dios. Entonces hay que luchar para que la gente conozca quién es Dios, y
invitarle a alguien que no conoce al Señor, invitarle a tener una relación personal con Dios, ¿ya? Es bastante llamativo, ¿no es cierto? Como decirle a un trabajador común que va a ser muy amigo de su gerente, ¿ya? Entonces la clave es cuando conocemos la grandeza, cuando conocemos la bondad, cuando conocemos la gloria de Dios, queremos tener una relación con Él. Por eso que hay que enseñar quién es Cristo, quién es Él, cuáles son sus cualidades y motivar a las personas que lo conozcan para que se relacionen con Él. Entonces, hermanos, vemos entonces, hermanos, que, como dije, la palabra comunión no solo tiene la idea de una relación, sino de compartir la vida común. O sea, cuando tenemos comunión con Jesús, llegamos a ser más como Él. Entonces, hermanos, los discípulos no tuvieron una comunión, quizás al principio les costó un poco tener una comunión más cercana con el Señor cuando caminó con ellos. Cuando Jesús le dijo, Felipe, le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, su comunión verdadera no era creada por una cercanía material con Jesús material, físico, ¿no? Sino por la obra del Espíritu Santo y obviamente después de la obra consumada por Jesús en la cruz. Después de toda la obra expiatoria de Jesús por los hombres, nosotros ahora podemos llegar a tener una relación profunda e íntima, ¿no es cierto?, tal como los apóstoles la tuvieron en aquella época. Así que, hermanos, termino ya con el versículo 4. Y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, hermanos, el resultado de la comunión, entonces, no solo con el Padre, sino que con los que están a mi lado, es llenura de gozo. Esa es la clave, llenura de gozo. Y este gozo es un sentir permanente, ¿no es cierto?, de optimismo y felicidad basados en Dios, ¿ya? Y que es contrario a la alegría. No es lo mismo que la alegría, porque la alegría es un sentir de optimismo, ¿cierto?, y felicidad. ¿Pero qué? Pero se basa en las circunstancias. El gozo nuestro se basa en Dios. ¿Te fijas la diferencia? La alegría siempre depende de cómo esté la situación, las circunstancias, si tengo o no tengo, etc. ¿Ok? Entonces Juan repitió una idea que Jesús presentó a sus discípulos la noche antes de la crucifixión. Él quería una llenura de gozo para ellos, aún sabiendo, hermanos, que la cruz estaba frente a ellos. ¿Te fijas? Aunque la cosa venía dura, había gozo, porque tenían una comunión, una relación. ¿Entiendes? Entonces, dice, y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16 o Juan 17 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido. El 17:13, Juan 17:13. Entonces, hermano, esta palabra para que vuestro gozo sea cumplido, la llenura de gozo es absolutamente posible para el cristiano, pero de ninguna manera es certero. O sea, Juan escribió ya con el deseo de que los creyentes tuvieran llenura de gozo, ya, puesto que si fuese inevitable o fácil de obtener, no habría escrito eso. O sea, el gozo del cristiano es importante, pero también es atacado por las circunstancias externas, por el humor, por las emociones o pecados que puedan llevarse nuestro gozo. ¿Ya? Sin embargo, el gozo del cristiano no se encuentra en las cosas, dice, en las cosas de este mundo, y por más buenas que parezcan. Entonces, cuando Juan habló de estas cosas, se refirió, ¿no es cierto?, a esta relación. Se refirió a la relación, a la comunión y al amor que podemos compartir, no solo con Dios el Padre, sino que también con su Hijo Jesucristo y con los creyentes. Entonces, demasiados cristianos están pasivos en cuanto a la pérdida de su gozo, ¿eh?
Hay que darse cuenta, hermano, de que es una gran pérdida y hay que hacer lo necesario para acercarse a Dios y reclamar esta llenura de gozo. Hay que llenarnos del gozo, porque el gozo del cristiano debe ser buscado, hermano, debe ser anhelado. Y si alguno de ustedes ha perdido el gozo del Señor, ¿ya? Yo oro para que crean que es una pérdida, que no es una pérdida pequeña. Spurgeon decía eso. Yo voy a orar para que se den cuenta que el perder el gozo es complicado, es terrible. ¿Ya? Así que, hermanos, termino observando en esta primera parte que vamos a dejar ya. Juan entonces inició con el principio, o sea, el Dios eterno, que es antes de todas las cosas. Nos dijo, ¿no es cierto?, que este Dios se manifestó físicamente, ya, y que Él y otros podían ser testigos de esto. Nos dijo también que este Dios es la palabra de vida, que es el Logos. Nos dijo que este Dios es distinto de la persona de Dios Padre, ¿sí? Y nos dijo también que podemos tener comunión con este Dios y que generalmente somos introducidos a esta comunión con Dios a través de una comunión con el pueblo de Dios. Y nos dijo también que este Dios es eterno, la palabra de vida, quien estaba físicamente presente con ellos y presente para tener comunión, ¿no es cierto?, es Dios, el Hijo, cuyo nombre es Jesucristo. Así que nos dijo, hermano, que una comunión con Jesucristo nos lleva a una vida llena de gozo. Cuando la comunión está precisa, tenemos gozo. Así que podríamos decir, con estos 4 versículos que analizamos, que Juan nos dijo suficiente para tener con qué vivir toda nuestra vida cristiana. Los primeros 4 versículos es suficiente. Y no es de extrañar que un comentador escribió lo siguiente. Dijo, observa el tono de asombro en el lenguaje del apóstol, de los primeros versículos, los primeros 4. Le faltan palabras, le cuesta expresarse, añadiendo definición tras definición. ¿Te fijas? Así que, hermanos, hasta aquí dejo. Que Dios les bendiga grandemente. Nos encontramos mañana con la segunda parte. Este capítulo es cortito, tiene 10 versículos solamente, pero nos enseña mucho. Lea Primera de Juan, por favor, lea la Biblia, lea las Escrituras. No espere que los hombres o que alguien venga y le diga las cosas. Deje que Dios le hable a través de la palabra. Dios, ayúdanos a interesarnos en la palabra. Comente, hermano, por favor, me refiero, compártalo, mándelo para otros lados, a sus amigos, a sus familiares. Deje que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Un abrazo, hermanos, que Dios sea con cada uno de ustedes, que tengan un precioso y lindo día. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.